yo no me veía en el mundo académico cuando era niño, ni cuando era adolescente. Y yo entré aquí al Colegio de México a los 18 años, pero pude no haber entrado. En realidad, yo entré unos años antes, a los 15, a Chapingo. Ahí sí era una decisión mía querer ser ingeniero agrónomo. El campo me gusta. Por razones que no viene al caso, dejé Chapingo y terminé mi preparatoria y supe de la existencia del Colegio de México. Coincidió, es pura coincidencia. Yo obtengo mi título, en aquel entonces se obtenían al final del año. Se abría, alguien me informó, la posibilidad de unas becas. Debo de confesar que eso fue muy atractivo. Beca. Imagínense, para alguien que viene de una clase media, muy media, condiciones en donde está uno siempre en la cuerda floja, de repente poder tener un ingreso propio a los 18 años y seguir estudiando. Bueno, ahora, se trataba de algo que yo no tenía la menor idea, que eran las relaciones internacionales. Pero en mi infancia y adolescencia, con un tío, con un abuelo, me gustaba saber de episodios interesantes del pasado, de México, de Europa, de Asia, y leía lo que podía. Entonces no me era enteramente ajeno. Por ejemplo, había yo seguido la Revolución Cubana desde mi granja. Ahí llegaba el Time Life y las entrevistas a Fidel Castro y llegaba el periódico, un periódico. Entonces estaba yo al tanto de lo que ocurría en Cuba. Era un proceso que me interesaba mucho a los 16 años, 17 años. También me interesaba seguir lo que pasaba en Europa, la represión en Hungría, por ejemplo, de los soviéticos. Aunque mi idea era el campo, eran las vacas, sobre todo. Bueno, pues hice mi solicitud y me dijeron que yo no estaba hecho para estar aquí en el Colegio de México, por dos razones. Una, porque no sabía yo inglés. Mi abuelo era americano y era profesor de inglés, pero nunca me enseñó inglés. Siempre me habló en español, siempre. Y viví con él. Pero estaba muy contento de su español. Y la segunda es que cuando estaban pensando en admitir para una licenciatura rápida, aquí, de 3 años, se suponía que ya tendrían licenciatura los que ingresaran. Entonces esto era nada más para ponerlos en el tema de las relaciones internacionales. Bueno, pues yo venía de prepa, pero yo creo que quien pensó todo esto, José Villegas, no encontró suficientes candidatos y entonces nos aceptó a varios, a 4 que veníamos de prepa, y de esos 4 creo que yo era el único que no sabía inglés. Entonces yo tenía todas las cosas, pero claro, no me dieron beca, porque esa ha tenido que ganármela. Entré y en el primer semestre llevé materias que eran para mí algo como estar descubriendo Marte, por ejemplo. Economía me la dio Víctor Urquidi, que después fue presidente de este colegio. Y entre otras cosas, entendí por qué mi familia estaba fracasando en la granja que teníamos, porque era imposible. Pero yo nunca lo había entendido así. Supe que José Villegas había decidido que también habría un doctorado. Entonces me quedé al doctorado. Y ahí entré. Ya para entonces sí tenía yo, ahora sí, ya me habían transformado. Ahora sí estaba yo metido en lo de política internacional y ahí tomé una decisión.
¿Qué tipo de problema va usted a dedicarle días, meses, años de su vida? Decidí estudiar la relación México-Estados Unidos desde la perspectiva del imperialismo y el antiimperialismo. Entonces, esa sí fue una decisión ya, ahí sí consciente. Me voy a meter a este tema, al del mundo de las relaciones de imperios con periferia, y sobre todo visto desde la periferia, desde la defensa, desde las víctimas y la defensa de las fuerzas imperiales. Terminé mi doctorado y desde aquí mismo me ayudaron para sacar una beca de 3 años a la Universidad de Chicago. Entonces volví a pasar todos los cursos de doctorado. Ahí sí ya fue meterse de lleno en la cultura, en la lengua y ver de cerca al monstruo. Entonces estar metido en Estados Unidos en la época de la guerra de Vietnam y ver experimentar el conflicto adentro de una universidad que estaba en medio de un gueto negro. No estaba, pues sigue allí. Entonces fue de lo más interesante. Terminado eso, ahora sí ya puedo decir que empecé realmente con conciencia a meterme en este mundo de la historia política, la internacional primero. Y al regresar de Chicago encontré que Cosío Villegas estaba decidido a hacer la historia de la Revolución Mexicana en 20 y tantos tomos. Me dijeron que sí, yo estaba dispuesto a entrar junto con Rafael Segovia en 2 tomos. Pero esa era historia interna, política interna. Pero entre la política externa y la interna tampoco hay un abismo. Y ya me quedé pegado al periodo del Maximato. Yo hubiera querido el de Cárdenas, ese era el que me interesaba. Pero yo venía de Junior y aquí había un profesor que era ya tenía un lugar que nadie lo podía mover de ahí, que era Luis González y González de Michoacán, y él decidió que él tomaba el cardenismo. Bueno, o sea, semejante donde manda capitán, no gobierna marinero. Yo me quedé con la etapa en que nació el PRI. Entonces imagínense con quién me quedé, con el nacimiento del PRI. ¿Qué representa para usted que el gobierno, del que usted ha sido tan agudo crítico, tan persistente crítico, le otorgue este premio? Bueno, yo no lo vería como el gobierno. Yo revertiría la pregunta. Esta institución de los premios nacionales tiene su propia dinámica que lo lleva a tener su jurado, un jurado que no es de funcionarios del gobierno, sino de mis pares. Son mis iguales los que toman la decisión, son otros académicos y no se meten funcionarios del gobierno. El gobierno, sobre todo la presidencia, es transmisor de la decisión, no la toma ni puede rechazarla. Entonces creo que el ámbito en el que esto está trasciende al gobierno, trasciende los